Estamos con su director aquí, que gentilmente ha venido a charlar sobre esto, Fernando Satt. Le damos los buenos días, Fer. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Gracias buenos por estar. días a vos, buenos días a Nicolás y a la audiencia y a todo el equipo acá presente en la radio. Che, qué lindo que hayan dos integrantes de la crew de Sara trabajando acá en SDN también, ¿no? Que estén con vos en esto, Totalmente. un arduo laburo. Totalmente, sí. Tanto Nicolás, que estuvo en arte en la primera etapa, que es esta que también está ahora con varias nominaciones y que ha ganado varios premios, y Facundo también, que formó parte de la primera parte, trabajando en la parte de actuación. Era una escena que al final después no quedó por montaje, y porque uno también va aprendiendo que ciertas cosas que escribiste o que agregaste al momento de poder montar la película, estaba de más o explicaba de más. Pero bueno, es un aprendizaje permanente también el hacer cine, y se aprende también con el grupo. Che, esto es lo que se llama el final cut, ¿no? El corte final. Donde Sí. decimos, esto va, no va. La compaginación queda bonita y cuando vas al final cut decís, Sí. hay algo que no termina de cerrar. ¿Cómo se toman esas decisiones? Porque son fuertes esas decisiones. Lo que pasa es que en un momento hay dos partes. En un momento está esa decisión de montar todo tal cual lo grabaste, y después empezás a ver qué funciona y qué no. Por primera vez en Sara, por lo menos, yo trabajando con Facundo Sarte, que fue el director de fotografía y el editor, con él tomamos la decisión de todo lo que no funcionara realmente sacarlo. Yo pensé en un momento, hago dos cortes porque no quería que nadie se sintiera ofendido. Digo, después le mandé a todas las personas que participaron su parte grabada por YouTube, pero hicimos el corte final. Incluso en esta nueva versión, que es el mediometraje, hay una escena completa que nos costó muchísimo, que era una escena de inicio de la cocina, que narrativamente, la escena previa del medio, ya cuando trabajabas en largo, sabíamos que no iba a funcionar, porque ya estaba explicado. Claro. Y si vos presentabas de nuevo personaje, lo que hacía esa escena era tirarte para abajo el ritmo. Entonces eso fue una decisión aparte y una idea de Facundo que probamos y realmente funcionó. Tiene que ver con eso, con quitar también eso de lo que aquel material que después no va a funcionar realmente en la película, o que a nivel narrativo no funciona. Hubo muchas de esas decisiones. El corte primero yo lo puse a disposición del grupo para tener todo tipo de opiniones, e incluso había una escena al comienzo que era muy dramática y que yo quería dejarla desde la producción. Me decían que se caía mucho la información, o sea, como a nivel informativo no había nada nuevo. Después, cuando vimos el montaje con la música y todo, la escena esa terminaba de definir el personaje, entonces quedó. O sea, digo, hay una prueba ahí que tiene que ver con hacia dónde va el rumbo de cada uno de los personajes para contar la historia, y que los criterios son por momentos el ritmo, la estructura final y lo que se va a entender, y por momentos es con qué se está quedando el público y desde qué lugar está viendo la película, y con qué personaje realmente vas empatizando y de qué manera. Entonces no es ni precuela ni secuela el mediometraje, sino que es la misma historia contada con mayor detenimiento, mayor detalle. Lo que pasa es que en realidad el proyecto de Sara es un largometraje. Surge como un largometraje en el 2000 y pico, cuando Aurora lo empezó, Aurora Garro empieza a adaptar su obra de teatro, y surge como un largometraje. La imposibilidad de hacerlo económicamente y financieramente todo hizo que hiciéramos un primer corto, que fue este que se hizo el año pasado, donde contáramos toda la parte inicial y previa, y ya estaban previstas 4 partes. O sea, estaba armado en 4 partes que tenían que funcionar de manera independiente, porque lo ibas a ir produciendo de manera independiente año tras año. Ojalá hubiéramos podido hacer todo juntos. Y después que funcionara en conjunto como un largometraje, un mediometraje, y después, bueno, primero un mediometraje y después un largometraje. Eso hace que la estructura siempre tenga elementos móviles, que vos sabés que estás trabajando para el medio y cómo va a funcionar en el largo, lo que es el punto de giro en el medio, en el corto era el clímax. Claro. Entonces vos sabés que esa estructura, cuando lo estabas escribiendo, tenía que funcionar así. Está armado así por una cuestión esencialmente financiera y económica, pero estaba pensado en profundidad así. La historia es
el padre, la madre, que es lo que vimos el año pasado, la historia del padre es la que se agregó ahora, la historia de la madre hicimos escenas nuevas, que son con las que termina este mediometraje, y después está la historia del hijo, que ya es en el 82, antes del final de la dictadura, y de un hijo apropiado, y después en el año 98-99, que es la historia más cercana previa a los juicios, posterior a los juicios que se hicieron en el gobierno de Alfonsín, pero previa a los juicios de lesa humanidad que ya se hicieron en los gobiernos de Néstor Kirchner, que empiezan ahí, que acá en San Luis se empiezan a desarrollar a finales del 2008 hasta el 2012, y que hoy en día en diferentes lugares del país siguen condenándose. El viernes creo que fue la noticia del procesamiento de las personas que habían participado de la empresa Molino de la Plata. Entonces digo, es algo que sigue. En la Perla, los otros días estuvo en la Universidad de San Luis Leo Vaca, que es un fotógrafo reconocido, está haciendo fotografía de toda la excavación que se está haciendo en la Perla, también siguiendo la búsqueda de identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, la Perla en Córdoba. Entonces es un proceso abierto dentro de un debate muy, muy complejo hoy en día, y a 50 años, ahora en este próximo 24 de marzo, del comienzo del golpe militar. ¿Cómo se trabaja teniendo en cuenta esto de que se piensa como un largometraje, pero las posibilidades económicas te dan solo la chance de hacer cortos, después medios y después ir alargando más la historia? ¿Cómo se trabaja en términos de guión y de estructura narrativa, teniendo en cuenta esto, que vos tenés una historia por un lado que contás primero y después otra historia, y que todo eso converge en un solo largometraje que cualquiera podría decir, bueno, cuando se termina el último corto, la película está lista, pero sí. No es tan así, ¿o no? En realidad ahí hay un trabajo que hemos hecho con Aurora de ir desmenuzando. Hicimos como una escaleta, o sea, una enumeración de todas las secuencias que iba a haber. Las desarrollamos a las secuencias sin hacer el guionado. Eso lo que te permitía es que vos sabías qué partes iba a tener cada uno de los fragmentos de las secuencias, y a la vez te daba libertad para que lo que va surgiendo en la escena en los trabajos posteriores pueda formar parte y se pueda ir incorporando. Entonces vos tenés una estructura macro, que es el largo, y sabés la historia final, y después lo otro lo vas segmentando. Lo más difícil igual no es tanto eso, sino sostener la atención del equipo y sostener, no digo el compromiso, porque el equipo realmente es un equipo hiper comprometido y es un colectivo de trabajo hermoso, pero es muy difícil sostener la atención dramática porque es un tema muy pesado. Para nosotros el año pasado fue muy difícil, 2025, sostenerlo porque fue un año crítico para todos y todas, creo que a nivel país, a nivel económico, todo, y sostener la atención, un equipo técnico chico, a la vez en un rodaje que realmente se disfruta mucho y todo, fue muy complicado. Sostenernos entre nosotros para que la atención, después de lo que se va a ver en la escena, no sea la historia, sino que sea la vivencia propia del personaje que en su momento pensó Aurora, y que tiene que ser un personaje vivo, y que por las características narrativas también del relato, de lo cinematográfico, no hay diálogos. Entonces no hay nada que cuente más que el cuerpo, no hay nada más que cuente más que ese despojo que tienen las actrices y los actores en las dos partes, que tiene que ver con poder narrar a partir de la experiencia de lo corporal. Hay un trabajo muy grande de las actrices y los actores que realmente ha sido enorme. Y en esta vez también tuvimos la participación de Emilio Rodríguez Viagiola, que era su primer trabajo en cine. Trabajamos mucho en los ensayos, realmente fue un lujo trabajar con él, con Raúl Andreotti, con Valentina Ahumada. Con Raúl yo lo había visto actuar en el 98, yo haciendo teatro cuando estaba en la escuela, en el Mauricio López, y me voló la cabeza, y ahora poder trabajar con él, y ahora está haciendo Aurora. Estamos armando también un proyecto medio teatral, digo medio porque va a ser como una performance que se va a hacer con él, y para mí es un lujo. Entonces, la potencia que tiene Raúl, la potencia del trabajo que puso Emilio,
Emilio acompañado siempre por Juliana Sarabia. Fue un rodaje muy raro desde lo técnico porque construíamos burbujas. Antes de largar cada escena, Emilio estaba con Juliana como en la instancia previa, antes de salir de la casa. A Emilio, el personaje de Emilio lo secuestran y lo chupan. En un caso muy parecido, no lo voy a mencionar, de acá de San Luis, también del 76. Y era una escena de auto, de choque, y había que construir la atmósfera a él de la escena previa, de dónde venía el personaje, y ahí estaba Juliana también haciendo un trabajo muy fuerte, no solamente de construcción actoral, sino de lo físico, reteniéndolo al personaje. Y después hubo una gran colaboración de mucha gente, aparecieron, no sé, Isaías Segura, que tiene un Dodge que nos prestó el auto, se metió a actuar. Un Dodge Polara. Un Dodge, pero tiene una onda tremenda. Bueno. También Luis La Corina, que nos prestó un Siam Ditela, que pasa nomás. Eran los típicos taxis, ¿no? Sí. En aquella época. Fer, te quiero hacer una pregunta, porque hablaba fundamentalmente de esto. Les cuento a la gente que se va sumando en el 105.3, en la cadena de repetidoras, en otras provincias. Estamos con Fernando Saad, es el director de Sara. Hoy un mediometraje que le va a tocar viajar un rato, ¿no? Sí. Con 3 o 4 más producciones argentinas y el resto de España se van al Festival Internacional Mediterráneo, ¿no? Sí, va a participar. Gran invitación. Es un festival muy grande. En realidad es la unión de 5 festivales grandes, de Libia, Marruecos, de Alejandría, de Grecia. Nosotros quisiéramos viajar, nos invitaron especialmente. Yo lo que les mandé, y seguramente verán en pantalla, es la preselección. Nosotros ya estamos seleccionados, ya nos informaron. Estoy viendo justamente las capturas, lo ven en pantalla, sí. Pero el costo realmente lo hace imposible, y aparte... ¿Qué se necesita? Digo, por si alguien está escuchando, alguien de gobierno que habitualmente nos escuchan, ¿qué se necesita para que pueda viajar el equipo? Mira, en realidad el costo grande ahí son los pasajes. Nosotros tenemos todo cubierto allá. Allá digo, como si fuera Córdoba. Sí, acá la otra cara. Allá en Alejandría, Egipto. No, el costo del viaje es muy alto, son casi 3 millones y pico por persona. Porque es Buenos Aires, Madrid, Marruecos, el Cairo, Alejandría. Es en Alejandría. Van películas de todo el mundo, va de Alemania, de España, es más, no sé cuántas irán realmente de Argentina. Nosotros hemos escrito hoy al festival porque mañana se anuncia esta selección donde sabemos que estamos seleccionados y donde nos invitaban para estar especialmente, de que bueno, dadas las condiciones económicas y todo, no se podía ir. Pero esencialmente nuestra búsqueda actual es poder conseguir financiamiento para el resto. Hay una cuestión también, esto lo digo en nombre mío y no en nombre del grupo, porque sería inadecuado hablar en nombre de todo el grupo. Yo me formé mucho, mis primeras visualizaciones cuando estaba estudiando la carrera fueron de Kieslowski. Y Kieslowski es el autor de la trilogía de Blue Blanc Rouge y el Decálogo, un cineasta alucinante, pero a la vez desde una moral también donde decía, bueno, podés gastar más de lo que cuesta, no sé, un centro de salud, no podés gastar. Entonces, si nosotros estamos buscando plata y financiamiento para terminar esta película, porque hay un compromiso de terminarla, un compromiso, digo, ético, y nosotros con nuestra profesión, no podemos gastar lo que va a ser casi la mitad del costo de lo que nos cuesta terminar otro de los trabajos. A su vez el mediometraje despertó mucho el hecho de que varias actrices y actores como de primera línea, que hoy en día, el año pasado, por ejemplo, no voy a decir los nombres obviamente, pero una actriz que estuvo en Homo Argento, una actriz que estuvo en varias series de Disney, actrices de teatro que nos han escrito y quieren participar en la película sin cobrar, solamente digamos que por participación, los costos, por compromiso, porque les gustó muchísimo. Entonces eso también está. Entonces nosotros no podemos, por lo menos de mi parte, hacer un viaje que tendría ese costo cuando nosotros estamos tratando de terminar, y realmente es muy difícil. La producción ha sido íntegramente independiente de la Fundación Sol de Noche, vos lo sabés muy de cerca. Esto, la Sol de Noche, es Aurora Garro, es su proyecto, es ella buscando financiamiento, ella endeudándose, ella
cubriendo desde un lugar muy del sueño, no de un lugar donde esté en una posición donde pueda financiarlo totalmente, sino de un lugar de mucho amor por su trabajo y por la historia y por el compromiso político con lo que implica. Entonces para nosotros también eso es como un compromiso de avanzar hacia terminar. Hemos pedido varias audiencias ya hace 2 años, algunos organismos nos han ayudado, otros no. La idea es poder abrir el juego, se cumplen 50 años del golpe militar. Nuestra idea era que las películas por lo menos se pudiera pasar en las escuelas, o sea, nosotros no queremos que nos regalen nada, sino que el material que está construido, que es trabajo de San Luis, que se hizo en San Luis, tenga también su rédito económico exclusivamente para poder terminar. La idea es poder terminar. Que se pueda pasar en las escuelas, que se pueda pasar en el canal provincial, que se pueda pasar en diferentes lugares y centros culturales de la provincia, y que a través de eso, que es nuestro trabajo, pueda tener, digo, así como también se realizan festivales, como se contratan artistas tanto locales, que a veces son en menor número, y otros artistas de afuera, bueno, que el arte local y el trabajo local y el talento local que se ve reflejado, no lo digo porque sea nuestro proyecto, lo digo por todos los proyectos que se van haciendo, tengan también su lugar dentro de un circuito económico, o por lo menos nos faciliten los medios para que el sector privado nos pueda también ayudar, que también es otra cuestión muy complicada, porque si tenés el sector privado comprometido y con ciertas dificultades, el sector público no está invirtiendo, por lo menos en artistas y producciones locales, quedan las instituciones educativas, quedan, digamos, ciertos resabios y ciertas también colaboraciones personales de mucha gente que nos ha ayudado realmente de manera voluntaria. Bueno, ahí tenés un problema. El cine es una actividad cara. Nosotros lo hacemos de una forma muy independiente. No es que ninguno de nosotros termina ganando dinero, ni cambia su vida, ni nada. Y yo vengo haciendo cine hace varios años y es así. Terminás invirtiendo tu tiempo, tu salud, bueno, todo. Y porque amás lo que haces y estás comprometido con lo que haces, como les pasa a ustedes. Y hay mucho talento, y no solamente lo digo acá, lo digo, vos lo has visto en la universidad, sí. Hay talentos jóvenes que están surgiendo que son tremendos, entonces es muy difícil salir y formar, que eso hacía el Inca antes, claro. Sin hacer. Claro. ¿Cómo producir sin hacer? Es como alguien que haga radio, te formás atrás de un micrófono. No, la prueba y el error. Claro. Exactamente, necesitas eso y esa gimnasia. Ahora, hay una mecánica que también está complicada, que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión redituable, ¿no? La visión privada del arte, del séptimo arte en este caso, complica incluso a grandes actores, grandes directores, y por citar un ejemplo, vamos a citar el ejemplo de Paramount con los simuladores, ¿no? Damián Cifrón, que quedó frenado con los derechos para Paramount. Paramount vende, no se puede hacer los simuladores, parece que no se va a hacer. Digo, ¿tuvieron ustedes algún approach con alguna plataforma, Netflix, que son las que más bolilla le dan a los argentinos, Apple, alguna? Mira, siempre es difícil. Yo he escrito muchísimas plataformas y actores que están dentro del circuito. A Matías Desiderio, por ejemplo, lo escribimos ahora hace poquito, también estamos ahí esperando. A Chile, en Chile se hizo un proyecto muy parecido, no obviamente con estas mismas características, pero lo hizo Vanessa Miller. Están trabajando en eso, entonces había un problema de que ella estaba trabajando en un proyecto del mismo tipo y no nos podía apoyar, pero ella lo vio, le gustó, le impactó. Lo ha visto mucha gente en otros lados, lo han visto gente en Barcelona, lo han visto. Lo que pasa es que también hay una cuestión de formato, y ahí es donde nosotros medio que no hemos renunciado. Hay un formato de que en determinado momento nosotros lo presentamos a una productora de España. Y te pedían llevarlo a género, entonces tenés que ser o policial o tenés que ser drama, sí. Y eso ya lo habían contado. O sea, para mí era muy importante que se conservara en su formato. Y de algún modo u otro, la película, el corto, empezó a participar en festivales y estuvo en el Festival de Derechos Humanos de Valparaíso.
Ganó en Inglaterra, en Reino Unido, hace muy poquito. Sí, después tuvo en Antioquia, que es un festival que era itinerante antes del festival TAM, de golpe se volvió un festival que se hizo en un solo lugar. Después en Reino Unido gana como mejor drama histórico, o sea, digo, en lugares muy dispares ahora en el festival este de Alejandría, o sea, digo, hay lugares muy dispares donde empiezan a ver la película. Todavía no entramos en festivales donde, porque no tenemos forma de acceder económicamente, porque hay que pagar para entrar Sí, claro. a Kansas, se paga un canon para poder inscribir la película y que después participe en una selección. Pero verla en diferentes lugares, en Chile por ejemplo nos mandaron imágenes del público. Y fue re fuerte, porque ver al público, un público totalmente ajeno a la gente que vos podés llegar a conocer, fue muy fuerte. Lo mismo en Colombia, ¿sí? Y en Reino Unido también, ahí yo no pude ver fotos porque no nos mandaron, pero nos mandaron un escrito muy interesante, imagínate que es Reino Unido, agradeciéndonos por mantener viva la memoria. Hay mucho de eso ahí. Entonces digo, la película funciona en diferentes lugares, también con esta cosa de que casi no tiene diálogos, y yo creo que hay una pregnancia también de las actuaciones de todo el equipo que hace que sea muy visceral, o sea, no va perdiendo esa vigencia. Pero bueno, es necesario para nosotros poder terminarlo. Para mí es una cuestión aparte como muy vital, creo que para Aurora también, lo hemos hablado mucho. Porque le hemos puesto mucho el cuerpo a eso. O sea, yo el año pasado terminé totalmente quebrado. Después, al otro día de grabar, creo que te comenté eso en un momento, terminé de grabar un domingo a la madrugada, el lunes fue un quiebre que empecé, creo que pedí licencia por primera vez en mi vida en la universidad porque a nivel emocional me hizo pelota. Por la historia y por lo que cuesta esto de llevar en la espalda, no digo yo solo, cada uno de los integrantes, cada una, un proyecto tan pesado y que implica tantas cosas, porque nosotros cuando, digo como grupo, cuando estrenamos, a mí me costó muchísimo bajar cuando estrenamos ahora el 27, y ver también en el grupo de gente que estaba ahí, que bajamos a saludar, a compañeros y compañeras de lucha, como es el Negro Ledesma, como digo el Panchito Ledesma, el Negro es el hermano, a la Cloti de Pau, a Inés Sánchez, que están en el grupo de Jóvenes y Memoria en la Mixta. Entonces terminás de entender que ahí se termina de completar eso, porque vos estás haciendo eso para mantener viva la memoria. Y este año, el año pasado me tocó mucho entrevistar con Oscar Flores para un documental a varias víctimas del terrorismo de Estado, y realmente el dolor no se apaga. Nosotros fuimos a varias de los lugares donde sucedió el operativo de la toma en el 76, donde secuestran a Fiochetti, donde secuestran también en ese momento a Gringo Fernández, después lo liberan todo maltrecho, golpeado. En ese momento se ocurre el operativo acá en San Luis también, donde detienen al Negro Ledesma, donde lo asesinan a Cobos. Y realmente esas historias no se apagan nunca en su dolor, por eso la lucha es tan permanente. Y cuando se quiere polarizar, y hay un libro muy interesante esto de por qué las derechas quieren sostener como una negación de la verdad de lo que ha pasado en la última dictadura y no reconocer el terrorismo de Estado. Hay que irse a veces a lo profundamente humano ahí, y lo que ha generado el dolor en las víctimas y en los familiares. Uno lo ve al papá, a don Segundo Ledesma, al papá del Negro Ledesma, que es una persona que sigue con ese dolor, y es como si se hubieran quitado literalmente ayer de las manos a ese hijo. Entonces nuestro compromiso es con eso, no es con... A mí no me interesa personalmente ni los premios ni ningún tipo de esas cuestiones. Me interesa poder seguir el trabajo, seguir trabajando en este grupo y en este equipo, y terminar eso que para nosotros es tan importante de cerrar, porque es cerrar para nosotros la historia a nivel vital casi. Ni por el cobre, ni por el bronce, ni por la plata, ¿no? Simplemente que esa historia se conozca. Para mí los festivales lo que tienen de bueno es que de golpe te ve
un español te ve alguien de Alejandría, Egipto, que no sería alguien que vos puedas llegar a conocer, o te escriben de esto como nos pasó en Chile, de un lugar de mucha cercanía, mucho humanismo, de gente de Colombia o gente de España, como nos pasó con Barcelona, o de golpe colegas como, no sé, que uno admira, como, no sé, Maxi Laina, que está trabajando en Italia con Saraceno, totalmente acompañando la película desde un lugar de mucho amor, ¿viste? Marisol Mediavilla, cuando la vio acá la película, o Romina Bodoc, también que hicieron críticas sobre la peli, y familiares de los actores, actrices, que expresan mucho amor. Yo creo que eso es por lo que trabajamos, pero no para ser queridos, sino para que la historia realmente viva en esas otras personas y se complete en el público. Y además en un momento en el que la cultura se mide mucho por ganancias, ¿no? No, bueno, pero esta película, ¿cuánto recaudó? ¿Cuánto dejó? Claro. Y es un poco dejar El de lado, exitismo actual, ¿no? dejar de lado eso para el arte que realmente que cuente algo y que deje una huella en alguien, tanto de Argentina, sobre todo Sara, que un poco al no tener tanto diálogo, rompe esa barrera incluso del idioma. Sí, bueno, pero también eso Mariano Ginás lo analizaba mucho de varios reportajes, que es muy interesante, que hay una mentira un poco en eso, la cuestión de la recaudación y todo eso. Porque cuando vos haces un corto, o como nos ha pasado con varias óperas primas en el Inca, después tenés, vos veías, yo fui contemporáneo al nuevo cine argentino, entonces vos veías que Pisa Birra Faso, una película hecha con 2 pesos con 50, con gente que le regaló latas, o veías a Caetano que le regalaron latas y con eso hizo Bolivia, y después ves que es el mismo director, Stañaro, el que hace El Eternauta. Entonces hay un proceso de formación permanente, no solamente en el cine, sino también en el teatro. Estoy pensando en Pilar Gamboa, por ejemplo, sí. Y que se retroalimenta de forma permanente en el hacer cultura. Por eso no es solamente que vos invertís y como si fuera una forma directa. Yo creo que acá en San Luis, por ejemplo, cuando surgió eso de la Carolina, el pueblo más lindo del mundo, bueno, fue por el cine, o sea, sí, claro. Y acá en San Luis en algún momento, cuando se armó lo que era San Luis Set, hubo un fotógrafo, Fabián Uset, que hizo fotos increíbles de los lugares de San Luis y las diferentes infraestructuras. En San Luis tenés todos los climas, tenés paisajes desde las salinas hasta no sé. Bueno, pero que han pasado cosas lindas y vos has sido parte, porque uno se pone a recordar, no sé, lo más típico, Soledad del Arguirucho, Por un puñado de pelos, que venía gente muy importante, pero por ejemplo, llevar el libro tremendo de Malvinas, contado desde aquí, que todavía sigue recibiendo premios y todavía con Gastón Pauls como protagonista, Sí. Y su verdadero autor, o quien vivió esta situación en Malvinas, sigue siendo alguien de referencia. Y es esto que vos decís, lo mismo pasa con, por ejemplo, esto, la radio, ¿no? Si uno empieza, dice 2 palabras y la tercera se equivoca, dentro de un año, al hacer 100 programas, obviamente le va a salir mejor. Sí. Y es lo que decía de Pilar Gamboa, Male Pichot y tantas otras que han empezado en el submundo del teatro, del YouTube, incluso ahora, como una alternativa más. Es esto, hay que darle más salida al talento sanluiseño. Sí, yo creo que hay muchos casos muy interesante. Yo me acuerdo algunos cortos que hizo Guillermina de la Rosa, no me acuerdo cómo se llama la compañera, que se llamaba, no me acuerdo el nombre, que era que fue un corto de San Luis Cine, María Luisa ganó una bicicleta, se llamaba. Y ahí hubo una experimentación del lenguaje interesante. Y después a mí me interesa mucho, más allá de mucha admiración por muchos compañeros y compañeras, el recorrido que hizo Marcelo Alcaraz y José Luis Rosas. Por ejemplo. Y José Luis Rosas después en El Cántaro. Para mí El Cántaro encuentra por primera vez un lenguaje totalmente puntano. Sí. Pero no puntano desde un lugar donde la idiosincrasia está traducida en el folclore o en las temáticas, todo, sino traduciendo un cuento y una narrativa desde la forma de hacer nuestra. Yo creo que ahí José Luis encontró en un proyecto que era ajeno y que él lo tomó y que incluso lo modifica, encuentra un lenguaje propio tremendo. Y a mí la causa humana, por ejemplo, también yo lo sigo viendo hoy en día, lo vemos en la universidad, también junto con otros proyectos como Intenso también, que fue en su momento muy interesante.
la causa humana te sigue conmoviendo desde un lugar tremendo, tremendo. O sea, ellos encontraron un lenguaje ahí muy, muy fuerte, una narrativa muy fuerte. La causa humana se vio en México, como si fuera en la televisión pública de México, lo conseguimos hacer a través de un intercambio y a la gente le conmovía muchísimo. Y eso surgió del diario La República, como el proyecto de multimedial en ese momento, de empezar a hacer videos, y después habían empezado a hacer el programa, pero digo, surgen de caminos que no son tan directos como hacer una película y ver cómo recaudas. Y aparte la recaudación de una película siempre es, hoy en día es rara la taquilla, pero es taquilla, después es las plataformas, y después de 5 o 6 años recién ves la recaudación real que tuviste en pasadas en televisión, en diferentes lugares. Y aparte que no solamente el fin es producir películas que generen dinero, porque si no, no sé. No, si no es un kiosco, empiezas a despachar, claro. Sí. Se rompe esto del arte y de contar una historia y centrarse en eso también. Sí, y de la búsqueda del lenguaje, porque yo creo que, por ejemplo, la generación de ustedes tiene un lenguaje muy diferente a la generación nuestra, y no tienen por qué seguirnos en esa... Cuando fueron surgiendo, no sé, movimientos de ruptura, no sé, estoy pensando en el Dogma 95, el Mumblecore, esto de hacer cine hoy en día con celulares, que empieza incluso Baker con Tangerine, que es una película hecha con unos iPhone, hablando hace más de 10 años. Bueno, rompieron un poco el lenguaje, pero ahora el lenguaje no tiene que ver con eso solamente, sino con las temáticas, con los ritmos. No es lo mismo los ritmos de ustedes que los ritmos nuestros. Entonces, cada experimentación del lenguaje necesita de su tiempo y necesita generar un público ahí también. Por eso cuando se quiere hacer de golpe a veces streaming forzado en ciertos medios más tradicionales o oficiales, no funciona. Sí, Que tiene y en este aspecto generacional, sobre todo, es entender el proceso. En una generación como puede ser la mía, que quiere todo ya, entender que quizás el cine es un proceso, como estás diciendo, de, bueno, yo hago la película y capaz recaudo un dinero, me genera un renombre, pero de acá a 6 años. Claro, nosotros por ahí queremos explicar Citizen Kane, ¿no? La Naranja Mecánica como obras maestras, o Casablanca, y los chicos te dicen, ¿y en qué plataforma está? Y uno dice, no, yo se veía en el cine, ¿viste? O en el videoclub. Son otros lenguajes, es cierto, también. Sí, y igual siguen siendo base de eso. O sea, uno ve, yo veo a veces ciertos TikTok y todo, y es un cine primitivo. O sea, es. Sí, ves pero no lo digo negativamente, digo, hay videos de TikTok que son para mí obras maestras en segundos, como hay videoclips que son, no sé, los últimos de Florence and the Machine, o los videos de Rosalía, que sé yo, me parecen tremendo, me parecen obras alucinantes. O a mí me gusta mucho El Tesoro de Él mató a un policía motorizado, los del Plan de la Mariposa, que te cuentan historias, y cuentan 3 minutos, te cuentan una historia, y después de golpe tenés esa base de ciertas películas clásicas que se repiten o se reflejan. Hay una evocación. La cultura se lleva de forma casi celular, diría, pero inmediatamente somos hijos e hijas digamos, de toda la cultura que nos precede. El tema es por lo menos conocerla y poder trabajarla, instrumentarla, y después hacer tu propio lenguaje. Claro. Te tengo que preguntar sobre esto porque ayer se entregaron los Golden Globe y hay una proliferación en las series, ¿no? Lo escuchaba Skarsgård, padre, ¿no? El padre de It y de Floki, me gusta decirle así, y de Tarzán, para que la gente lo conozca. Un hombre ya mayor, entrado en sus 60, 70 quizás, dijo, el cine se ve en el cine, no a las plataformas, cerrándose una puerta gigantesca, ya su edad es importante. Pero, por otro lado, vi que nuevamente Adolescencia de Reino Unido arrasó. Lo mismo el estudio parodiando lo que pasa en un estudio cinematográfico de Estados Unidos, y Adolescencia en un plano secuencia, cada capítulo, que me pareció una maravilla. Digo, ¿hay una alternativa de la serie como una proliferación? ¿Sirve o no? ¿Y qué te pareció Adolescencia? Que a mí me pareció una obra de arte, capaz que tu visión de director lo ves desde otro lugar. Yo no lo he visto. Mira. No lo he visto porque no... Cada capítulo es un plano secuencia completo. Sí, pero me resultó muy duro cuando empecé a ver el tema. Sí, muy duro. La voy a ver. Muy duro. Ayer hicimos con una amiga, con Elina, el PRODE, estuvimos viéndolo ahí a los Golden Globes. Pero igual el tema de las series para mí lo que tiene es que permite esa narrativa ampliada,
es como la diferencia entre un cuento y una novela, me parece. Y se venía hablando hace mucho. Berman ya hizo Secreto de un matrimonio, no me acuerdo si en el año 72, 73, que después se adaptó en HBO, lo hicieron durante la pandemia. Con Jacobs y con Jessica Chastain, la adaptaron a Secretos de un matrimonio. Y ya venía Berlín Alexanderplatz, es una serie de Fassbinder, que ya en 10 capítulos contaba de forma, o sea, series de alta calidad, y hasta llegar a los 90 con Twin Peaks. A mí me parece que hay una posibilidad de avanzar a quien le interese mucho más el estudio de personajes. Claro. Esa me parece más nutritivo también, ¿eh? Sí. Para el que lo está viendo, para el que lo consume, me parece que veía Crowded Room con Tom Holland, ¿no? Para quien no lo conoce, que es como Split, de Night Shyamalan, que es fragmentado para quien no lo conoce, pero lo hace Tom Holland. Es un chico y empiezan a contar y construyen el personaje del padre, el personaje de la psicóloga. Claro. La psicóloga es Amanda Seyfried. Bueno, es una serie que digo, no se podría haber contado igual en formato largometraje, ¿no? No, y el efecto que tiene. Hay una serie que se estrenó hace poco, yo la vi el año pasado, a comienzos de año, pirateado, pero bueno, que se llama Los Años Nuevos, que es de Rodrigo Sorogoyen, es el autor que hizo Asbestas, que hizo Antidisturbios, no sé si la han visto, tremenda, pero es tremenda. Y Los Años Nuevos en realidad cuenta la historia de una pareja y solamente cuenta el 31 de diciembre y el 1 de enero, desde el 2014 hasta el 2024. ¡Qué genialidad! Y ahí está contenida la síntesis de todo lo que ha pasado ese año. El rastro que deja, la huella de lo que ha pasado en todos esos años, los tiempos de la pareja, las separaciones, los encuentros, los reencuentros, la permanencia de ciertos miedos, la permanencia obviamente del deseo de estar juntos y todo, si no hubiera sido en 10 capítulos y fuera una película, no sé. No sería igual. Son dos lenguajes diferentes que hoy en día se trabajan y se estudian también de forma diferente. ¿Conviven o puede perecer alguno? Digo, porque uno se pone a ver El Irlandés, una película de 4 horas que podría haber sido una miniserie, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también La Flor, que dura casi 14 horas, podría haber sido una serie, pero el lenguaje cinematográfico. Claro. Hay una condensación en la mirada que tiene que ver con el tiempo de visualización, que necesita de eso. Pero lo que pasa es que también el cine está pensado, cada vez nos alejamos más, para verse en pantalla grande. O sea, que vos dejes tu teléfono al costado, que te metas en una historia. Y otra cosa que dice mucho Martel, no me acuerdo cómo se llama el libro ahora, pero es un libro alucinante que sacó hace poquito por Caja Negra. El sonido en el cine te golpea, te atraviesa y te traspasa. En la casa no. O sea, por más que tengas el mejor sonido, por más que tengas el mejor sonido, vas a tener la imagen que te captura realmente en el cine, pero el sonido te traspasa y es como lo vivo también. Es como la narración, lo primero que nosotros escuchamos cuando somos chicos o chicas son esos relatos, esas historias. Y acá el sonido de la película, los ruidos, ¿se acuerdan el comienzo de La Ciénaga? Ese ruido de la silla arrastrándose, que vos escuchabas a la tarde de verano en tu casa, esas sillas no pesadas. Lo mismo escuchar Here's Johnny, por ejemplo, ¿no? De Jack Nicholson en el cine, que escucharlo. Totalmente, ¿no? totalmente. Y además por una morfología genética que tenemos. El primer sentido más agudizado que tiene el ser humano es el sonido, ¿no? La audición. Y esto tiene que ver con esto que te atrape también. Es un sentido más que es para cine. Y aparte tiene que ver con el no ver, o sea, porque el buen cine es aquel que todo lo esencial no te lo está mostrando, fuera de campo. Eso lo cuenta mucho el profe Tricarico, un profesor de La Punta, a través del estudio de Fareta, que habla de esto. El fuera de campo es lo que hace el cine. Claro. Todo aquello que está ocurriendo en la cabeza del público. El bebé de Rosemary, que todo el mundo decía que lo había visto y no existe. No te crea un efecto Mandela, ¿no? Digo, claro, con lo que no muestra. Pero todo eso que, por ejemplo, en Valor Sentimental, la profundidad que tiene la película esa. Película noruega con bajo presupuesto, digamos, ¿no? Sí, peliculón. Incluso aparece Netflix en su momento, aparece en una escena como que la película que están haciendo, que es la que dirige Skarsgård, es una película para Netflix. Y en un momento le preguntan a él, en la película, che, ¿y esta película se va a ver en cines? Y él
lo mira el productor y se recalienta y empieza a decir, ¿cómo? Más vale que se va a ver en cine, qué sé yo. Y el productor se levanta y dice, estamos haciendo negociaciones para eso. Como que la película estaba ya destinada a que iba a ir forma, claro. Entonces él no entiende, porque es un cineasta como a la antigua, bueno, ¿cómo lo vas a ver cine en otro... Que no sea en el cine. Que no sea en el cine. Qué genialidad. Yo creo que hay algo también de la, no digo en lugar de ingenuidad, pero digo desde el dejarse llevar por el espacio que te propone el cine. O sea, el cine te propone un espacio de ingenuidad donde vos decís, te vamos a contar una historia y está pasando esto. Deja todo el mundo alrededor. O sea, deja el teléfono, deja la preocupación. También el cine es un espacio de comunidad, porque la sala está pensada para mucha gente. Y yo creo que es importante también que las salas tengan una cantidad de gente de decir, che, yo estoy viendo esto me está afectando a mí, pero también está afectando al que tengo al lado, al otro, al de frente, al de atrás. Y eso genera como otro clima. ¿Cómo ves actualmente esto de el cine? Quizás, no sé si cuántas veces irás al cine, pero que cada vez las salas se ven más vacías. Mira, hubo un efecto lindo para contestar esto en Belén. Fuimos a ver Belén. Dolores Fonsi. Sí, Dolores Fonsi, que para mí está... Ojalá que llegue a los Oscars, pero es brillante. Me parece una película sumamente interesante y la actriz Plate me parece alucinante. Y estaba lleno el cine ese día, o sea, y cuando se hacen promociones veo que todos los domingos a veces va mucha gente acá a verlo, sobre todo cuando son temáticas y cuando se promueve y cuando interesa. Ese día o con Matate Amor, yo las dos veces, que fueron las últimas dos que fui, estaba lleno de gente. Pero si no, es verdad, ves por momentos salas vacías. Lo que pasó con Belén es que también se produjo esa comunión con el público ese día. El efecto Colapinto. Viste que todos nos unimos, el efecto Colapinto, que todos nos unimos porque es nuestro y demás. En las cosas buenas. Pero aparte había un el tema me parece que es muy importante y que trasciende, y hubo una gran lucha y me parece que hoy en día también está en riesgo esa gran lucha por el derecho a la IVE. Y que por detrás estaba también el reclamo de justicia y que esto lo vemos cada vez más, lo que cuenta Belén. Es muy interesante el libro también. El libro tiene un prólogo de Margaret Atwood, que es la autora del Cuento de la Criada. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y a mí me parece que Dolores Fonsi también hizo un trabajo de dirección y de puesta de cámara que vos te sentís ahí. No sé si la han visto la película, pero en el momento, el plano inicial, vos la seguís al personaje, estás con ella, sos vos. Te está pasando lo que está pasando, por eso digo, la actriz. Y aparte tiene una cosa muy interesante, que es lo que en algún momento me parece que fue fuerte después de la crisis del 2001 en la Argentina, que es lo general y lo particular, o sea, lo colectivo y lo particular. Por ahí está lo particular, la historia del personaje denominado ahí Belén, porque es el nombre como ficticio para no herir. Y después lo colectivo, la lucha colectiva en las calles para poder lograr a través de ese caso algo que simbólicamente es mucho mayor. Eso me parece tremendo. Está muy bien contado, está muy bien guionado, está muy bien contado. Y de nuevo, cine con una gran apuesta. En Tucumán se convirtió en lo que en algún momento iba a ser San Luis. Tucumán es una meca de cine tremenda, interesantísima y muy abierta, con actores y actrices hiperformadas. Bueno, los actores que están ahí. Ahora uno de los actores, el que hace de marido de ella, aparece en la nueva película de Hendler. También, por eso digo, hay algo que se va formando como procesos, que en San Luis empezó en su momento con la ley de cine. Yo creo que siguió después también con las producciones que se hicieron en el canal, y hoy en día, digamos, podría retomarse esa vuelta, porque hay cineastas, Laura Juárez, que grabó un corto como directora, después como productora, ahora está grabando un documental interesantísimo. O sea, hay miradas muy interesantes que realmente está bueno poder apoyar y entender que después entran en un circuito que es mucho más grande y mucho más virtuoso cuando se hace. Y aparte el cine, bueno, vos lo has visto mucho, genera el trabajo con otros oficios, o sea, desde la gente que vende insumos hasta aquel que hace, no sé, que suelda tal elemento, hasta aquel que fabrica o ploteamos tal cosa.
Así que, Gente que alquila lugares. Totalmente. Hay un montón de movimiento industrial muy extenso. Que se lleva. Estamos con Fernando Sanz. Nos quedan algunos minutos todavía antes de las 12, 11:57 ya, se nos fue una hora. Algunos mensajitos te leo antes de pasar a la pregunta de Pipa que quiere hacerte. Eugenio dice, ¿para cuándo un programa de cine en SDN? No es mala. Lo va a tener que conducir SAT. Esto es así. No sé qué tiempo tiene. Creo que no tiene. Pero sería muy interesante. Le hicieron llegar... Ah, mira qué interesante, ¿no? A uno que usó la misma habitación que ustedes. De Vorterix, un programa de cine. Seba de Caro. Si le hicieron llegar a Seba de Caro algo del material... Tenemos el contacto de Jazmín todavía, ¿no? Sí. Podríamos hacerle llegar a ver si le puede hacer una entrevista y conseguimos que puedan viajar. Podemos llegar a Seba de Caro algo del material. En Buenos Aires se está apoyando mucho las producciones del interior porque entienden que desde Capital o en el Palermo Soho sale muy caro y en el interior hay talento. Araceli dice, buenos días, ¿cómo se puede hacer para verla en San Luis o si está en alguna plataforma? Bueno, este se reitera varias veces. Hay mucho mensaje puteando a gobierno, no lo vamos a leer porque se han hecho los pasos lógicos y no es el momento, me parece, si sos libre de decir lo que quieras, Fer, por supuesto, pero has tenido entrevistas y demás. ¿Quién más? Virginia dice, buenos días, ¿alguna municipalidad donde se haya filmado que pueda apoyar? Es lamentable que no podamos viajar a presentar donde ya se lo ha preseleccionado. Bueno, se reiteran mucho este tipo de mensajes, Fer. Sí, nosotros estamos trabajando ahora más que nada en poder hacer una proyección en febrero. Después respondo respecto al financiamiento. Nosotros, la verdad que nosotros estamos abiertos a poder tener este diálogo, está abierto, una entrevista con Cultura de Gobierno y ojalá que nos puedan atender. Yo creo que ideológicamente, por lo menos yo, no voy a hablar en nombre de todo el grupo, me ubico desde otro lugar, pero creo que también está bueno poder abrir a otras voces cuando... Lo cual sería re saludable, ¿no? Re saludable, sobre todo con una temática que tiene que ver esencialmente con lo que ha sido el terrorismo de Estado, el robo de bebés durante la dictadura, y todo lo que está documentado ya en la CONADEP y se sigue trabajando. Pero bueno, creo que está bueno poder abrirlo y estoy dispuesto al diálogo y obviamente al debate. Desde el punto de vista de las proyecciones, quien quiera verlo de forma privada, nosotros podemos habilitar a un espacio, pero se va a ver seguramente a finales de febrero en Alpampan. Estamos ahí trabajando con la gente que nos ha invitado muy generosamente, que fueron a verla en el preestreno que se hizo en el Centro Cultural Berta Vidal de Batini, y a través de la Comisión por la Memoria que se está trabajando en la Universidad de San Luis, que hay un gran número de personas que están involucradas. Hemos tenido entrevistas con Paola Figueroa, hemos trabajado con quien es una compañera y una amiga a quien admiro muchísimo, que es Cloti de Pau, y todo el grupo de extensión universitaria que realmente han tenido un apoyo y vemos una gestión interesantísima la que se está haciendo para que se proyecte durante la semana del 24 de marzo en las sedes de la universidad, seguramente en Merlo, San Luis y Villa Mercedes. Hay una invitación para pasarlo en San Juan a mitad de año, en la Noche de los Lápices, en septiembre, en conmemoración de la Noche de los Lápices. Y Teatro también, Bicentenario o en Rawson. Sí, en el de Bicentenario. Y también hermoso. Hay varios integrantes, por eso digo, de nuevo, este es un proyecto colectivo que están también ahí moviéndolo para poder hacer gestiones, como Pandora Lucero, compañera y amiga también, que se ha cargado también el proyecto ahí. Una actriz enorme ahí, para poder pasarlo en otros espacios como en Santa Fe. Y también tenemos una invitación que vamos a activar recién en febrero, cuando vuelvan a sus actividades, para Bariloche, a través de una programadora muy, muy importante que fue programadora también de Telefe durante muchos años, y ahora ella tiene un festival, coordina un festival en Bariloche, pero al ser un mediometraje, creo que va a entrar más que nada por la parte de cultura. El año pasado quedó pendiente una proyección en Mendoza, en el Le Parc, pero no se pudo hacer al último momento porque se superponía con otra actividad. Realmente a nivel económico era muy costoso la apuesta, entonces
era muy difícil ir. La apuesta digo porque como se va a hacer ahora en marzo también acá en San Luis, ahí se pensó también con la música en vivo. Claro. Y Abelardo Sarabia había ya ido a ensayar con los músicos, todo, tuvimos que bajarlo a último momento. Qué pena. Así que bueno, quienes quieran se pueden comunicar con la Fundación Sol de Noche, que es el Instagram, o el mío, que es Fernando Saad, pero sobre todo con la Fundación, que es donde se canalizan, nos escriben y vemos cómo podemos pautar para que se vea, ya sea de forma privada o invitar al público a que pueda ir a estas presentaciones. También vamos a abrir dentro de poco, creo que esta semana, vamos a estar la semana que viene, una plataforma, seguramente será por cafecito, para poder empezar a juntar fondos para la tercera parte. Yo creo que ya la primera y la segunda parte avalan por lo menos la credibilidad de que podemos hacer el proyecto y que realmente nos comprometimos y que desde la fundación han hecho un esfuerzo enorme para poder sí o sí terminarlo. Entonces vamos a poner a disposición esa plataforma, obviamente a cambio de, o sea, desde la entrada para el preestreno, o aparecer en las diferentes redes, o aparecer como auspiciantes, etcétera. Entonces desde ahí estamos trabajando y promoviéndolo. Yo creo que nos da mucha fuerza también todo el cariño y el apoyo del público, también las críticas, obviamente, porque estamos aprendiendo, hay limitaciones que tenemos, pero también hay errores que hemos y vamos a tener siempre. Obviamente es un equipo chico y estamos súper entregados al proyecto, pero bueno, eso después en la pantalla, no, como decía Coppola, las excusas no se filman, ¿viste? Entonces es muy difícil después ver eso. Sí creo, más allá de todo el trabajo técnico que se ha hecho, que el gran acierto ahí es el trabajo enorme que han hecho los actores y las actrices, tanto de los actores que participaron en la primera parte como en la segunda, actores principales, actrices principales, como las actrices extras, etcétera. Cada uno y cada una realmente han logrado una potencia enorme que se ve ahí en la pantalla. Y sobre todo creo que más allá del lema del año pasado, esto de lo colectivo y con el Eternauta, lo grupal realmente para nosotros es algo, primero de todo, que se disfruta. Yo lo disfruto mucho, yo me siento muy contenido con el grupo. Disfruto mucho grabar, más allá de la temática, que es terrible, si no sería muy difícil. Y realmente disfruto mucho de ver a veces esas actuaciones donde, esto que decías vos de la serie me pasaba mucho, donde pareciera que la acción es una acción que está pasando y vos estás en ese momento siendo testigo. No es algo que se arma para contar, no es algo que se actúa en el sentido malo del término, sino que es algo que está pasando. Y eso se vio mucho. Incluso una escena que habíamos grabado cuando se hizo el rodaje de la segunda parte, que no nos gustó, sobre todo no le gustó también al director de fotografía, Facundo, y él insistió en volver a grabarla. Cuando la fuimos a grabar de nuevo, creo que se logró ahí también el efecto que estaba buscando, y queríamos que hubiera viento y que se le moviera el pelo a la actriz, o sea, que fue una escena dramática, y llegamos y no pasaba nada de eso. Llegó más tarde la actriz junto con Aurora, Juliana Sarabia, y de golpe se levantó una tormenta. Impecable. Se levantó el viento, 9 de la noche, en Cruz de Piedra. Ella caminando con el viento de fondo. Eso así, cuando ocurren esas cosas en el cine, esa magia con esa actriz que yo la admiro profundamente. Admiro a todos los actores que han participado, pero con Juliana realmente es una admiración, que hay veces que decís cómo hace estas cosas. Estábamos en los ensayos y hizo un primer ensayo de 15 minutos, hizo toda la parte de ella junta, en un ensayo que hicimos en el TEA también, que nos apoyaron mucho. Y realmente la actuación de ella es brutal. Así que digo, bueno, a veces suceden esas cosas en el cine que
que nos trasciende. Y creo que el tema y lo que es Sara nos trasciende realmente como realizadora. Así que realmente es un gusto. Bueno, 12:07, nos comimos una horita de charla hermosa. Señor Facundo Merino tenía una pregunta para realizar usted, señor actor. Perdón. Yo tenía una pregunta para hacerle. Se me ocurrió cuando hablaron de nuevos lenguajes, con la intención de pincharlo un poquito al profesor. Quería preguntarle qué opina acerca del nuevo formato de series verticales. ¿Es una moda? La cara que acaba de poner, cambió el gesto, se le puso adusto. ¿Llegó para instalarse? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Yo vengo formado desde otro lugar y obviamente me he abierto a los formatos nuevos. Nosotros tenemos una propuesta que nos hicieron, que voy a ser muy sincero, yo no lo quiero hacer yo, pero lo vamos a hacer. O sea, no lo quiero hacer yo desde el punto de vista operativo, pero lo vamos a hacer, que es llevar la serie a un formato vertical. En ese momento el distribuidor ellos están haciendo todo el catálogo de Caracol TV, o sea, ¿en serio? El Patrón del Mal, todo eso. En formato vertical, con lo que te implica hacer un doble screening, porque a veces vos tenés un diálogo entre vos y vos, y no es que vos pongas un plano tuyo y estamos en el mismo plano, claro, sino que tengo que hacer dos planos y todo eso. Yo creo que es el formato que ha llegado para quedarse. Te marca un espacio de ubicuidad, o sea, donde vos tenés que prestar atención a un personaje más que nada. Te deja sin alternativas a veces del resto, pero eso va a implicar un nuevo tipo de historias para poder contar, como cuando surgió la televisión, que la resolución no era buena, entonces los planos eran más cercanos. Hoy en día la resolución de televisión es igual a la del cine. Hoy están haciendo una inteligencia artificial el Chavo para inventar, o sea que la inteligencia artificial pase del 4.3 al 16.9 y ya hay gente que está achicando la pantalla más que el 4.3. Sí. Es muy loco. A mí me parece que es un lenguaje, he visto historias muy bizarras en algunas plataformas y después he visto historias muy, muy interesantes. Me parece que va a ser un lenguaje que va a ser el que a futuro en lo que es dispositivos móviles va a quedar más POV, ¿no? Más point of view, punto de vista, en primera persona. Sí, a mí en realidad lo único que me asusta de eso, no sé qué te parece a vos también, digo, retruco ahí la pregunta. Sí. A mí me preocupa mucho la cuestión de la visualización y la ansiedad, sobre todo en jóvenes. Justo, fuiste al indicado. Veo esto de estudiantes, por lo menos en los diálogos que tenemos, donde justamente aprendemos ahí mucho. Para mí eso, la docencia para mí es ese aprendizaje con ustedes, no para yo enseñar, sino un aprendizaje compartido. Y había estudiantes que me decían el año pasado, vemos algo que está acelerado y lo vemos a 2x. Entonces yo digo, a mí me preocupa mucho más eso en lugar de la 75% de los visualizadores lo ven en 2x. Lo ven en 2x, entonces a mí me preocupa más eso. O sea, si el formato lograra estabilizar una nueva forma de ritmo y de tiempo, lo veo como muy interesante y muy potente. Vos te sentás a ver y podés ver una historia breve en el colectivo y me parece que está buenísimo. El tema para mí es los ritmos de visualización. Eso no sé cómo lo ven ustedes, pero me preocupa mucho eso, sí, y me preocupa mucho por la cuestión que genera en jóvenes, las cuestiones de ansiedad hoy en día como patologías son tremendas. Entonces, ¿desde qué lugar ahí también nosotros no usábamos la pantalla, nuestra generación, ¿no? La X, no usábamos la pantalla para distender, decir, voy a jugar un jueguito, voy a ver una película, me siento detrás de la pantalla. Sí. Hoy es todo lo contrario, es 12 horas de pantalla, 10 horas de pantalla cómo ha cambiado, pero en tan poco tiempo, muy poco tiempo. Es lo que se llama, la teoría de las burbujas de ocio, lo que antes vos tenías como espacios, no sé, te sentabas a esperar en un consultorio y leías una revista, hablás con alguien, que sería lo más normal del mundo, hoy en día es agarrar el teléfono. O sea, yo creo que en eso creo que va a haber en algún momento una reeducación. Ya hay muchos controles en algunos países para poder volver sobre todo con adolescentes, y la cantidad de casos que hay. Digo, ansiedad, entre uno de los primeros casos, hay estudiantes que están haciendo tesis acá en la universidad sobre grooming, sobre acoso, sobre las enfermedades que tienen que ver con la ludopatía. De todo un atravesamiento, y hay una cuestión para mí no hay tiempo para pensar. Eso es
cosa tremenda. O sea, si vos no tenés tiempo de dejar el teléfono y poder hablar con alguien y poder tener un diálogo con otras personas para que a vos te confronte y no solamente vos conformarte con tu algoritmo y todo, digo, es tremendo eso, no hay tiempo de pensamiento con el otro, con la otra, o sea, y lo digo y nos incluimos, obviamente, pero es muy complicado eso, o sea, y sobre todo la cuestión de lo humano, o sea, de poder estar cerca. Estoy tratando de acordarme cómo se llama la autora, creo que es Donna Haraway, la de Manifiesto Punk, Manifiesto Cyber, perdón, donde ya habla de esto de que somos personas relacionadas con máquinas, un manifiesto de los años 90. Relacionadas con máquinas donde la vida real y la vida artificial están mezcladas, y eso es innegable. Pero a la vez eso, cómo puede sobrevivir la conversación, el diálogo, la empatía, el abrazo, la cercanía, no mensajes sino la palabra, el acercarte como cuestiones vitales, y eso creo que es un espacio de resistencia. Por eso para mí el cuerpo y las artes que relacionan mucho el cuerpo, sea el teatro, sea el cine, en estas medidas tienen mucho de eso. Es muy difícil poder decir. Yo creo que ahí la generación de ustedes va a encontrar una forma de poder volver a encontrarse o a encontrar el camino. No digo porque esté mal, digo porque en algún momento se acelere, va en contra del ritmo propio del cuerpo. Natural, ¿sí? claro. Imagínate la generación que viene, quizás vuelve a tomar el ritmo cansino de nuestra generación híbrida, de lo analógico a lo digital, o quizás se acelere más, y esto puede ser preocupante para la psiquis incluso y la convivencia humana. No, y la salud, o sea, no sé cómo te habrá pasado a vos, pero a mí vivir en este ritmo tan frenético y esta preocupación permanente desde lo económico, de lo social, de lo familiar, de los hijos, los padres y todas las personas que realmente nos interesan, los amigos y las amigas, te lleva a ritmos donde la salud... Sí. Yo en cada uno de estos últimos 4 o 5 años he pegado una patología nueva que tiene que ver con la salud, con el corazón, con la presión, con la vista, porque nada, o sea, es un ritmo que no se soporta en el cuerpo. No hay chance. Y realmente el ritmo vital y el ritmo de las personas que nosotros vivíamos, y es muy fácil verlo cuando éramos chicos, jugando en un jardín o jugando en la pieza se ha roto y está reemplazado por toda esta posibilidad que ofrecen las pantallas. O sea, ver una película debería ser un espacio donde vos después te sientes a pensar, o te acuestes a pensar, o la dejes descansar y no ver ahí nomás esto que te propone la plataforma. Poder pensar. O sea, uno ve valor sentimental y de lo que habla en sentido de la paternidad y de la búsqueda de la profesión. Hay un gran debate ahí sobre el cine y el teatro, sobre lo que es ser autor o autora hoy en día, sobre lo que es ser actriz hoy en día, y sobre los vínculos de hermanos, de hermanas, de amistades, que es re profunda. O te quedás con Frankenstein. Frankenstein habla de esto, lo dice el autor. Del Toro, la herencia de los padres que quieren que los hijos sean de determinada manera, y si no son así, en Frankenstein literalmente, pero digo simbólicamente, los hacen pelota. Claro. Bueno, da para un debate enorme eso como película, más allá de la historia. La versión del Toro, ¿no? Que está más amarillera el libro. La versión del Toro. Bueno, la película esta que gana ayer el Globo de Oro, una batalla tras otra, basado en un libro de Thomas Pynchon, se llama Vineland. No sé cómo se la dejaron grabar, o sea, porque es una historia donde es tan subversiva, y sobre la búsqueda, empieza con toda una liberación de migrantes en la frontera, que a mí me parece fabulosísimo, o sea, me parece increíble. Y el elenco que elige no es casual, o sea, la hija del Toro, Sean Penn, DiCaprio, las actrices están alucinantes. La actriz que hace de la hija de DiCaprio en su primer papel es maravilloso. Y bueno, y la película es totalmente una película rebelde y controversial. Bueno, después de eso da para un diálogo, un debate, pero no para uno solamente hablar, sino para en el diálogo. ¿Qué te pasó a vos? Claro. ¿Qué te pasó a vos con la película? Claro. Uno entiende a través del otro y de la otra, si no, no hay, no sé si hay mucha vuelta con eso. No, totalmente. Y ver qué te pasó a vos después de ver la película, y ver que, ves cuando fuimos a ver Belén, salíamos todos callados, después al rato empezamos a hablar.
Sí. con mis amigas, y bueno, recién después ahí empezó a aparecer y lo estaba de repensar, y lo que vio uno, lo que vio la otra, lo que vio, ahí es donde realmente se genera, digamos, la lectura final, como Claro, sí, el que, verdadero impacto. claro, sí. 12:17 en toda la República Argentina. Hemos tenido una excelente charla. Han habido algunos mensajes más, pero queríamos aprovechar nosotros para tenerlo, Fer, que seguramente lo vamos a tener de nuevo. Si salen las cosas como parece que pueden llegar a salir después de la vuelta del viaje a Alejandría. Quizá, ¿hasta cuándo tenemos tiempo de que se confirme el viaje? No, nosotros, como te digo recién, también la decisión de no ir es porque si alguien nos pudiera bancar en esa, preferimos ese dinero realmente volcarlo a la producción. Hay una ética ahí de realmente destinarlo a la producción. Ya vamos en breve a alargar, seguramente si nos quieren seguir desde la cuenta de Fundación Sol de Noche, que es así en Instagram, o me escriben a mí, Fernando Saad, y yo los redirecciono a la cuenta de Instagram en este proyecto que es de la Fundación, que es de Aurora Garro, que es un proyecto realmente colectivo. Bueno, estamos avanzando hacia eso. También la decisión ahí de no ir para eso. También hay un festival que vamos a anunciar en breve, que nos confirman esta semana en la India, donde también quedó seleccionado. Igual va a participar en Alejandría. Sí, en Alejandría también. Nosotros mandé antes de llegar acá, por eso llegué unos minutos más tarde, también la propuesta de salir vía streaming o mandar un video o contestar preguntas vía streaming. La decisión es poder estar presentes. Así también se hizo en el Festival de Reino Unido. Entonces, digamos, también está la idea de que pueda participar. Ya en selección está. Bueno, a nosotros también nos permite poder estar presentes y que te vean productores, productoras de otros lugares y sobre todo distribuidores. Lo que nos ofrecían como beca también incluía 6 meses de plataforma de distribución, digo, para que lo vean diferentes productores. Bueno, pero está primero, digamos, el trabajo. O sea, nosotros creemos mucho en eso. Sí, terminar, y el compromiso es hacia eso. Hacia la historia y hacia volver a conformar el grupo. Es difícil volver a juntar los grupos, por suerte lo hemos podido hacer, no con todo el mundo, ha sido muy complicado. El año pasado la armamos varias veces, hubo escenas que no se pudieron grabar, que estaban en guión, y fue una decisión para ver cómo trabajarlas. Y también desde la producción fue muy difícil, o sea, íbamos a grabar en abril, después se iba a grabar en junio, julio, se terminó grabando en agosto, septiembre. Bueno, también gracias al apoyo de los lugares que nos dejaron grabar, de la Universidad de San Luis pudimos grabar en el sótano de la universidad, con un gran apoyo ahí también de la universidad y de todo el personal de seguridad que fue un fin de semana. Grabamos también en la iglesia del barrio San Martín, que nos hizo ahí también lugar el padre Olivera, y bueno, cerramos el barrio para poder grabar escenas de acción. Había escenas de autos a alta velocidad y hay varias cosas ahí que tenían su complejidad y lo pudimos hacer. Y también nos acercó mucho lo que podría haber pasado, porque cuando hicimos la escena, no sé si se ve en el tráiler, creo que no, pero hay una escena del secuestro en el auto. Cuando viene el auto, pega la frenada, lo suben a él, a Emilio Rodríguez Viagiola, que hace el papel de Javier, lo suben y sale a toda velocidad. Eso, estaban cerradas las calles, todo. El griterío que hubo, los perros ladrando, digo... No se podría haber logrado, claro. No, pero así habrá sido claro, la realidad. Realmente la realidad, o peor, obviamente, como nos cuentan. Entonces vos decís, bueno, también eso nos acercó la propia realización a lo que vos estás contando. Entonces digo, eso también tiene un valor enorme. Digo, estamos aprendiendo en el proceso y eso creo que hace mucho también a lo que viene, a lo que hemos podido aprender y lo que se viene como complejidad. Queríamos en la primera parte contar algo que tenía que ver con lo dramático de lo que había sido el secuestro y la desaparición, el robo de bebés durante la dictadura. En esta primera parte que agregamos ahora, queríamos mostrar que podíamos trabajar desde el suspenso,
la primera parte, que son 12 minutos con Emilio, dura 5 cigarrillos. Claro. Esa es la idea. Él no para de fumar, encima no fuma, pobre Emilio, un genio la verdad, y está todo el tiempo fumando, y es una cosa que no tiene respiro, y no tiene respiro, y queremos mostrar eso. Hay una cosa muy animal también en la actuación de todo ese grupo, que se ve traducida ahí, y la parte que viene ahora está mucho más cercana al drama. Es mucho más un drama de interior. Bueno, ahí es donde estamos focalizando. Entonces, tiene esas variantes que nos interesaba elaborar y trabajar. Hay elementos que se repiten visualmente en cada una de las historias. Están los arrastres de cada uno de los dos secuestrados y los protagonistas. Y hay cosas que se repiten. Mucho de eso tiene que ver con el trabajo de fotografía y de Facundo. Después hay un gran trabajo de sonido de Martín Quincio, un genio Martín, y de musicalización después de Abelardo Sarabia. Pero con Martín, la verdad que me ha tenido toda la paciencia, porque muchas veces en dirección uno dirigía en escena y después limpiar eso. He hecho un trabajo para que las armas se escuchen como el arma que era la que disparó ahí, tal cual, y que suene cinematográficamente a la vez, no solamente realista, para que los autos se escuchen de determinada manera, para que las frenadas se escuchen, para que las voces, para que cuando al protagonista lo meten en el auto hay un aturdimiento que se sienta así en el público. Hay un laburo ahí enorme, bueno, de cada una de las áreas, pero Martín hizo un laburo enorme, un compañero también increíble, con el que habíamos trabajado en la postproducción la vez anterior, y ahora trabajamos directamente desde el sonido directo en adelante. Señoras y señores, el gran Fernando Saad, un gran amigo, un gran jefe, que tuvo jefe, sí, era mi jefe prácticamente. Yo laburaba en una productora, pero laburamos muy bien en aquellos momentos, haciendo ficción también. Sí. Haciendo ficción. Ojalá que se pueda repetir esto y que la entrevista vuelva otra vez a tomar este ritmo y que tengamos otra vez, pero ya mostrando la parte final, si se quiere, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias a vos, a Nicolás. Un placer. Y gracias por el lugar. Cuando yo te encontré otra vez, lo vamos a decir acá en público, había soñado que vos me entrevistabas y no sé qué pasaba, entonces te lo conté, y también, bueno, siempre ha sido... Que te enojabas conmigo en el sueño, no sé, con una pregunta. No sería raro. No sería uno más. No, pero ha sido siempre muy generoso conmigo en los lugares, en los encuentros. Me acuerdo un día que tuvimos una inauguración de un parque, no había locutor, y saliste vos ahí a salvarnos las papas. De una forma increíble también ahí, cuando se inauguró el parque de skate, que no sé si sigue estando en el cuarto centenario. El actual gobernador lo inauguró. Que era fue un concurso de un programa que se llamaba Jugate por tu pueblo. Sí, señor. Y ganó finalmente, competían todos los municipios de San Luis, ganó una parte de San Luis. San Luis estaba dividido en 4 partes, no me acuerdo ahora cómo estaban divididas, si era norte, sur, este, oeste, y justo gana un barrio cercano y ganaron un viaje, no me acuerdo qué más, viaje a Mar del Plata creo que era, y elegían qué obra hacer, y eligieron hacer una pista de skate ahí. Y ahí estuviste en la inauguración. Recuerdo, no había guión, no había nada. No sé. Calzamos la guitarra y improvisamos todo. Es lo que nos toca. Es lo que nos toca a veces. Pero bueno, gracias a vos, gracias a Nico, gracias a Facu también. Muchas gracias. Gracias, Fere.